Estamos de regreso y te contamos, el día domingo, post elecciones y cerradas las urnas, entramos en una encrucijada con lo que había sucedido en Parada Pucheta, que primero en ese escrutinio provisorio había dado como ganadora a Soledad Osuna de Vamos Corrientes, y después los resultados empezaron a cambiar hasta llegar al escrutinio definitivo. En este momento estamos en comunicación con Nadia Jaffar. Ella es una vecina de Pucheta que ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones, como para repasar lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la localidad. Hubo movimientos de vecinos que se acercaron hasta la casa de uno de los candidatos. Hablamos de Juan Pérez de Unidos por Pucheta, una vez que finalizó ya el escrutinio definitivo. Nadia, buen día. Daniela, Damián y Matías te saludan desde Paso de los Libres. Buenos días. A ver si mejoramos un poquito la comunicación. ¿Vos nos escuchás bien? A ver, sí. Ahora sí, ahora estamos. Está bien, Clarito. Buen día, Nadia. ¿Cómo estás? Buen día, Nadia. Buenos días. Bueno, Nadia, es así como lo cuenta Matías. Nosotros hemos seguido de cerca en esta última semana, que fue movidita con respecto a lo que tenía que ver con Pucheta, con otras localidades también que se estaban definiendo por poquitos votos. Y en el día de ayer, bueno, pareciera que finalmente el resultado del escrutinio definitivo da como ganadora a Soledad Osuna y no a Juan Pérez. ¿Cómo lo están viviendo en la localidad a esta elección tan especial, vamos a decirlo? ¿Cómo lo está viviendo el pueblo? Sí. Es con muy poca transparencia. Esto se da en el transcurso de 9-10 días. El domingo 31 de agosto, los escrutinios en la mesa provisoria se da como la fórmula, digamos, que ya está instalada, que es Soledad Osuna. Ellos mismos se dan por ganadores, hacen recuento de votos en una de las mesas, hacen renunciar al fiscal designado por el colegio electoral, ponen a la secretaria de la municipalidad como presidente de mesa, cuando ese derecho y deber cívico debería ser del primer ciudadano que está en la puerta de la escuela esperando que abran la escuela para votar. Le niegan ese derecho siendo una persona perfectamente capacitada para desempeñar la función, y un deber además, ¿no? Después hay otras incongruencias, como que Andriani, que es quien se encarga de repartir los telegramas, los deja en el municipio, cuando eso debería llegar a cada casa, pero vamos a suponer que eso es de Andriani. El municipio ya sabía quién era para intimar o no el presidente de mesa de cada mesa. Había 3 mesas. Las elecciones durante el domingo fue prácticamente una batalla campal. Muchos insultos, muchas agresiones, muchos aprietes, como se dice, a las personas que sabían que podían no votarlos, o amenazarlos con que en algún momento el municipio los ayudó con algo, cuando se entiende que cuando alguien está en el poder ocupando un cargo público es para el pueblo, es para todos, no es ni para un color ni para el otro. Incluso estamos hablando de sala de primeros auxilios, de la iglesia, de un polideportivo que tampoco es comunitario, hay muchas cosas. Además de estos comicios que empiezan tarde, en vez de a las 7 de la mañana, 9:30, por todas estas peleas y discusiones, ellos se meten en una mesa, principalmente donde estaba la secretaria del municipio, hacen su propio recuento de votos, no dejan que los fiscales hagan lo suyo, los fiscales de cada partido, porque acá se presentaron 4 listas para intendente, no solamente la lista de Soledad Osuna y la lista esta opositora, hubo más. Pero bueno, todo eso fue una batalla, o sea, discusiones, agresiones verbales, insultos, amenazas, todo el domingo transcurrió así. Esto siempre, a ver, te pregunto, Nadia, ¿ha sido
así en otras elecciones? Sí. O Yo vivo hace 25 años acá, instalada con domicilio, con hijos nacidos acá, y ya cuando yo vine a vivir acá, que ya venía a esta zona porque mi familia es oriunda de acá, esto ya pasaba, ya se escuchaba. Hay generaciones no serían chicos, no serían adultos, de 36 a 40 años que nacieron bajo este gobierno. No conocen que haya otro municipio, otro concejal, otro intendente. Ellos van cambiando los cargos, ¿sí? Se van postulando en distintos cargos, pero siempre es la misma familia. Y si alguna vez asume un concejal de otro partido, nunca pudo ejercer. El Consejo Deliberante hace 36 años que no funciona. No hay un Consejo Deliberante. El último concejal electo por la oposición hoy fue nuevamente candidato por el Frente de Soledad Osuna. Así es. Nadia, bueno, finaliza el escrutinio provisorio ahí en la escuela, sí. Se hace el recuento de votos y termina allí por las 20 horas aproximadamente, dando como ganadora a Soledad Osuna, que además hace una caravana. Exactamente. Bueno, en todo su derecho puede hacer una caravana creyéndose ganadora. Eso sería absolutamente legal, digamos, si quiere, sí, ¿no? Sí, manifestarse. Sí. El tema es, entre el domingo y el lunes de madrugada, Corrientes en su página oficial, en los escrutinios provisorios, pone como ganador de la fórmula a Juan Pérez, este señor que se postula por el PANU, con 10 votos de diferencia. Las dos fórmulas viajan a Corrientes, a ver qué es lo que pasa, el día miércoles, después de esperar, ¿no? Como bien decían ustedes, las otras localidades con inconvenientes, con mesas también dudosas, el día miércoles se lo da como ganador el colegio electoral a Juan Pérez, con 10 votos de diferencia. Juan Pérez se vuelve al pueblo, es una persona que tiene una carnicería, un almacén, que vive de eso, no vive de la política, no vive de un cargo público, vamos a decir. Claro. El día jueves de noche llaman de Corrientes diciendo que hubo un error. Vuelta a Corrientes. La mesa se iba a volver a abrir, se abrían los votos, si no, todo se empieza a dilatar de tal manera que se hace largo. En ese interín muere un familiar de Juan Pérez, una tía lamentablemente, con lo cual él se vuelve con su familia al pueblo. Llegado el día sábado, dicen que empiezan a abrir las urnas, aparentemente, pero que si hasta el día sábado, al mediodía, no las abren, se seguirá el lunes. Nos encontramos todos con la noticia que el día sábado, como a las 11 de la noche, dan como ganadora a la intendente actual saliente el 10 de diciembre, con una diferencia de 10 votos. Primero eran votos a favor, perdón, con 3 votos de diferencia, me están corrigiendo. Primero, votos a favor de Juan Pérez por 10 votos, ¿sí? Con lo cual le restaría 10 al intendente actual. Ahora de repente tiene 3 votos, con esa diferencia gana, pero no solamente eso, los otros partidos les restaron votos, y después nos damos cuenta que en el total de los votantes físicamente que fueron, hay más votos. O sea, hay más votantes de las personas físicas que fueron a votar. Claro. ¿Se entiende más o menos? Sí, en el recuento hay más boletas de las que debería haber porque... Eran aproximadamente 246 votos para una fuerza, 236 para la otra, 24 y 21. Claro. Bueno, los de 24-21 perdieron votos. Quedaron con menos. Entonces, es demasiado sospechoso que en 9 días un colegio electoral, que debería ser la última palabra legal en cuanto a elecciones, cambien. Nosotros tenemos entendido, nosotros hablo como pueblo, ¿no? Como
personas, vecinos, ciudadanos civiles, que el hermano del actual intendente, Soledad Osuna, Alejandro Osuna, junto con un tío que es un abogado penalista, presentó algún recurso, él quedó en Corrientes. Algo pasó en ese cuarto intermedio, porque no solamente se da vuelta quién es el ganador, sino que cambian los votantes, cambia la cantidad que tenía cada partido. Claro. En un pueblo que si somos 500 distribuidos en los parajes, en los 3 parajes que hay, en distintos kilómetros de zona de campo, todos se conocen acá. Y si un hijo vive en el otro pueblo, también lo conocemos. Sí, entiendo. Llama poderosamente la atención. En cada elección aparece gente que uno nunca vio en la vida, que no la conoce, que no sabe de dónde salió. Te das cuenta por la manera de vestir, por el auto, por los colectivos que llegan, por la manera de expresarse. Sí. Eso es a través de los años que pasan. Ahora el colegio electoral dice que ellos dan por terminado el caso. La fórmula ganadora es la de Soledad Osuna. Bueno, el pueblo no está de acuerdo. Empezó a manifestarse, que esto es por primera vez en muchos años, como siempre decimos. Antiguamente, como bien digo, todos los nacidos no conocían otro gobierno municipal. O sea, todo era hecho por el municipio, ¿no? Tal vez no conocían que había una ley provincial, una ley nacional, coparticipación y demás. Hay una nueva generación, y también gracias a las redes y a todo lo que es Internet, que esa nueva generación sí sabe de qué se trata, sí sabe expresarse. Incluso hoy en día muchos empleados municipales fueron amenazados, humillados, maltratados, algunos renunciaron y se expusieron a perder su única fuente de trabajo, de ingreso, porque es un pueblo chico, es un paraje, mayormente es rural. Exponerse por defender su idea. Y acá estamos hablando de que han votado a una persona, a un vecino, ni siquiera un partido, porque mucha gente que ha votado a Juan Pérez pertenece a otro partido o viene tradicionalmente de una familia el que atraía era el candidato política. El que atraía era el candidato, digamos, en este caso. Claro. Nadia, siguiendo por ahí un poquito con lo que ya hoy está pasando en Pucheta, te pregunto, con este resultado, ¿la fuerza o la alianza que llevaba Juan Pérez como candidato logra un concejal? Logra un concejal, sí. O sea que después de muchos años también vuelve una oposición al Consejo Deliberante. Y no, porque en las últimas elecciones, las del 2021, ya había conseguido la fuerza un concejal que después al poco tiempo, 1 año, 2 años, cambió de lugar y hoy fue candidato por el frente de Soledad Osuna. O sea, los concejales están ahí un rato, sí. Mutan rápido. Sí. Te estaba por es que en realidad tampoco los dejan ejercer el cargo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, yo no puedo opinar por lo que hace cada uno en su vida o cómo se desarrolla en un cargo público, ¿no? Pero el Consejo Deliberante no existe. No hay sesión de Consejo Deliberante como hemos visto en las localidades vecinas, donde se reúnen de manera independiente o donde yo como vecina puedo trasladar mi inquietud a un concejal si no encuentro al referente del municipio porque está ocupado, porque está de viaje. Claro. Yo puedo ir a plantearle una situación a un concejal, en tal calle, a ver si podemos poner luces, le arreglan, porque está... No, ese concejal no tiene ni voz ni voto. Bien. Nadia, te iba a consultar, por tantos años viviendo en Parada Pucheta, si notás diferencias entre lo que fue la gestión de Marisa Brambila a lo que vienen siendo las gestiones de sus hijos, en este caso de Soledad en estos últimos años. Como gestión, no. Uno entra a un pueblo de Parada Pucheta y a todo el mundo le agrada porque es un pueblo tranquilo, de gente tranquila, donde, como digo yo, si manejás tenés que darle espacio al chancho, la vaca, el caballo.
¿sí? Sí. Todos paramos, frenamos cuando hay un animal, los chicos en bicicleta, hay domingos en familia. Vos vas a ver una iglesia pintada 2 o 3 veces al año, una fiesta del pueblo, alguna otra obra que tiene que ver con ingresos nacionales o provinciales, pero no más que eso. Quiero consultarte sobre estas manifestaciones o esta por ahí movilización del pueblo, en qué consiste, qué es lo que vos estás viendo o si se han organizado como para hacer algún reclamo público. Sí, los vecinos prácticamente se autoconvocaron, porque incluso Juan Pérez, después de todo este lío, ¿no? Y decir que se lo daba por perdido, como dijo, bueno, ya está, me dedico a mi almacén, mi carnicería, que es de lo que vive él y su familia. Y el pueblo se le empezó a presentar en la casa, otros se autoconvocaron y se empezaron a presentar, entonces creo que él también sintió el apoyo y la obligación de representar a la gente que lo haya votado. Incluso el que no lo votó fue y se presentó, y dio su opinión y dijo, bueno, estamos con vos, yo la verdad que no te voté, pero después de visto lo que ha pasado, entiendo cómo son las cosas, ¿no? Y cada uno dijo lo que le pasaba en su trabajo, en el municipio, si fue amenazado, si no. Y bueno, y empezó a hablar gente que nunca habló en la vida, que le perdió el miedo a exponerse, a verse. Nadia, ¿cómo sigue el proceso ahora desde lo legal, teniendo en cuenta las denuncias a lo que fue el escrutinio definitivo? Y cuando la justicia es lenta, no es justicia, ¿no? Hoy en día estamos a 9 días de los comicios, con un resultado que cambió 3-4 veces en una semana. La verdad, el pueblo lo que hace es manifestarse, reunirse, dar opinión. Todos nos escuchamos, los distintos parajes y localidades. Lo que hace el pueblo como pueblo es manifestarse frente al municipio o en la plaza con carteles, tranquilamente, una marcha tranquila, reunirse, ver qué se puede hacer, y el candidato electo, según nosotros, ¿no? Y el pueblo está en corriente, reunido con abogados y realizando las gestiones legales que correspondan al caso, si es que se puede llegar a hacer algo. Claro. Una Bien, última sí. de mi parte. Para pasar en limpio, en ese proceso entre que Juan Pérez vuelve a Parada Pucheta por el fallecimiento de un familiar, Sí. que se da vuelta al resultado y pasa Soledad Osuna 3 arriba, ¿no quedó ningún representante del PANU Del controlando espacio, claro. del espacio, controlando lo que sucedía? Porque ahí me parece que está el punto de la cuestión, ¿no? Mira, si quedó un representante o no, desconozco, pero si a vos el colegio electoral te da como ganador, Claro. con última palabra en una instancia de un colegio electoral con un juez electoral, se entiende que ya está, Claro. o por lo menos eso entendimos nosotros, ¿sí? Sí. O Sí. sea, el colegio electoral hace el recuento de los telegramas, los votos, todo, ganador Juan Pérez, por 10 votos de diferencia. Listo, ya está. Vuelve a su pueblo más allá de lo que le pasaba a la tía con su familia. Al otro día, no, hubo una equivocación. Sí, O sea, el todo ida y es vuelta es como muy turbio. Eso, el ida y vuelta es como que Demasiado. deja todo en un panorama Sí, oscuro, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Además de eso, hay fotos, ¿no?, que fueron publicadas por el hermano de Soledad Osuna, Alejandro Osuna, con la mesa electoral. O sea, como representante del pueblo, vos te exponés a eso, agradeciendo a la apoderada del PANU por la transparencia. Y esa foto fue republicada en varias páginas. O sea, es muy llamativo. Nadia, Como una burla a lo que pasó en los comicios. bien, la última de mi parte, las manifestaciones siguen entonces ahora. Sí, siguen todos los días, hay reuniones, todos los días se habla, todos los días, o sea, como pueblo, como habitantes, ¿no?, en democracia, nos vamos manifestando de distintas maneras. Por ejemplo, yo salí a hablar con ustedes hoy,
otros vecinos con otras radios de otras localidades, a nivel provincial o a nivel nacional. Nadie tiene una función, digamos, más que ser escuchado. Juan Pérez con su fórmula está en Corrientes por vía legal. Bien. Nosotros como pueblo nos manifestamos en lo que podamos para que ser escuchado lo que está pasando, que es a viva voz. Bien, ese es un dato importante, que están en Corrientes, claro, ahí para hacer toda la parte legal también, ¿no? Está bien, pero por eso digo, ¿cuál es la manera, nosotros desconociendo la ley, de acompañar no a Juan Pérez, sino lo que pasó en las urnas, que se le respete, porque si no, ¿para qué vamos a votar? Bien. Nadia, te agradecemos muchísimo la comunicación en esta mañana para que nos hayas contado y expuesto un poco lo que estaba sucediendo. A ustedes. Que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí pasaba entonces Nadia Jafar, que de Parada Pucheta, contando un poco cómo se está viviendo esta resolución de las elecciones, ¿no? Es complicado. Sí. Es complicado sí, cuando el pueblo no te acompaña. Yo voy a dejar esta cosa, porque si el pueblo se empieza a manifestar, no por un candidato o por otro, porque me parece que eso ella lo dejó en claro, no es por un candidato, sino que se manifiesta porque siente que fueron a votar y que pasó cualquier cosa menos la voluntad popular. Ahí es donde viste que por eso digo, si el pueblo no acompaña tu llegada o tu renovación en la intendencia, porque siente que no era eso lo que se expresó, a ver, es una situación compleja. Sí, sin dudas es una situación compleja y es llamativo. Yo hace ya 6 años, 7 años que voy a Pucheta, ver el movimiento de los vecinos. Claro. Algo que más allá de alguna queja o una crítica a elecciones anteriores no había sucedido. Yo tuve la posibilidad de ver imágenes de lo que había sido el movimiento de vecinos hacia la casa de Juan Pérez para darle su apoyo, que la verdad me llamó muchísimo la atención. Bueno, vendemos y vamos al espacio publicitario. Sí, tenemos bastante para vender.